Alfredo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gracias Ricardo? nuevamente. No, Gracias por la gentileza. ha sido un gusto. No, y además aprobada la materia, querido. Bueno. Ya puede estar tranquilo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ya es un periodista hecho y derecho. Muchas gracias. Eh, Déjame que haga un agradecimiento antes de hacer el comentario, que es que, bueno, acabo de recibir la invitación hay una serie de actos por un nuevo aniversario de Fundación Mediterránea, Ajá. que va a ser una actividad importante porque además, según he podido ver en el programa, va a estar el presidente de la Nación. Ajá. De manera tal que se va a tener repercusión seguramente en los medios, lo que diga el presidente cuando venga a Córdoba. Pero vamos al comentario nuestro. Sí. Hemos dicho, y yo lo decía en un programa pasado, que finalmente el gobierno, de alguna manera, como consecuencia de, a mi juicio, intervenciones vacilantes del Banco Central, aceleró un proceso que terminó siendo una corrida cambiaria, pero que aceleró un proceso además de pérdida de mucha confianza en que se pudieran lograr los objetivos que se había planteado. Obviamente, el programa de metas de inflación del Banco Central ha quedado definitivamente en el pasado. Nosotros durante muchos meses decíamos que nos daba la impresión que pensar que las expectativas inflacionarias y la inflación fuera quebrada simplemente con manejar la tasa de la política monetaria, nos parecía que eso ignoraba muchos factores que influían en el proceso inflacionario y seguramente no iba a lograr su objetivo, cosa que finalmente ocurrió de tal manera. El último dato del INDEC sobre inflación, que no fue una sorpresa, que no tiene otro significado que el hecho de que la modificación brusca del tipo de cambio siempre en alguna proporción pasa a los precios, Claro. pero digamos que ahora estamos como en un periodo en que no se ha definido claramente a nivel de decisiones concretas digamos, cómo va a seguir la política económica. El gobierno ha suscrito el acuerdo con el Fondo Monetario y el acuerdo con el Fondo Monetario lo que está claro de que va a hacer un esfuerzo por reducir el gasto público y en ese esfuerzo por reducir el gasto público la intención es que participen la jurisdicción no solo nacional sino provinciales, pero hasta ahora es poco más que eso. Estamos justo en un periodo en el cual el gobierno nacional está negociando, y seguramente se lo podrás preguntar al ministro de la provincia, está negociando, bueno, qué parte de ese ajuste le va a corresponder a las provincias, ¿no? Se habla, digamos, de que hay un número como de 300.000 millones que hay que reducir, de los cuales habría unos 100.000 aproximadamente. Se comenzó diciendo unos 150.000, ahora unos 100.000 que tocaría a las provincias. Pero digo, no hay nada en firme. Vos fíjate que trascendió, digo, no hay nada en firme públicamente, a lo mejor en las negociaciones se avanza más, pero digo, trascendió de que cada provincia iba a hacer un sacrificio que era, digamos, proporcional, esos 100.000 millones, se iba a proporcionar a su participación en el coeficiente de distribución de la coparticipación, de la distribución secundaria de la coparticipación. Es decir, el que recibe 8,7% de coparticipación iba a ahorrar 8,7, lo cual en sí entrañaría una cierta inequidad, porque los coeficientes de coparticipación están diseñados para tratar de favorecer, es decir, para poner un coeficiente un poquito más alto a los sectores de menor grado de desarrollo relativo. Y si uno después le va a aplicar ese coeficiente para el sacrificio, sería como decir que le está aplicando que haga un esfuerzo más grande, ¿no? O sea, seguramente eso me parece que va a formar parte de negociaciones que van a hacer cada provincia o cada gobernador o cada ministro con la nación, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es que viene ese periodo de ajuste de las cuentas públicas. Sabemos también, lo ha dicho el presidente del Banco Central, que él más que mirar metas de inflación, esta cosa que subyugaba a Sturzenegger y que se fueron con él, creo yo, va a mirar más los agregados monetarios. Eso quiere decir que la política monetaria va a seguir siendo dura. Van a tratar de desmontar esta cosa de las LEVAX de la cual hablamos tantas veces. Pero digamos, a ver, para eso iban a utilizar parte de los 15.000 millones seguramente, de dólares, pero hasta ahora no se vio eso. No, bueno, pero iban a emitir y están emitiendo letras del Tesoro. ¿No es cierto? Hay que tener claro que eso, nosotros en alguna oportunidad dijimos que parecía ser una buena estrategia, no específicamente como lo ha hecho el gobierno,
nosotros pensábamos más en que el gobierno le entregara títulos al Central a cambio de las letras intransferibles, pero digamos, la idea de tratar de disminuir ese volumen que era más de una base monetaria en Levax parece razonable. Está bien, están aumentando también las letes, ¿no? Es como que tenía una bomba que tenía la mecha corta, claro. y bueno, ahora el gobierno está tratando de estirar la mecha. Pero la deuda sigue siendo la misma. Pero es un tema que seguramente debería estar presente en la agenda claro. necesariamente del gobierno. Claro. Hace unos días me preguntaba un colega, me dice, bueno, ¿usted cree realmente que los anuncios del presidente de bajar la tasa de inflación el año que viene se van a cumplir? Yo le decía dos cosas. La primera es que si este año cerramos con 30% de inflación, es obvio que el año que viene, cuando comparemos con este año, me parece casi natural o bastante probable que la tasa de inflación se reduzca. Pero también es cierto que para creerle al gobierno, el gobierno va a tener que hacer esfuerzos, porque hay una parte de la confianza que se ha perdido en este proceso que arrancó en diciembre, noviembre del año pasado y que todavía, diría yo, uno puede ver a los funcionarios preocupados en ver si efectivamente ha pasado el momento de perturbación. Claro, yo te comentaba antes de comenzar el programa que Marcos Peña demoró 2 años y medio en reconocer de que hay una situación tormentosa en la República Argentina. Es poco serio. Sí, el gobierno ha insistido mucho en que lo que nos ocurrió en los últimos meses tiene un porcentaje muy alto de explicación en eventos internacionales o en eventos no controlados por el gobierno. Entre los no controlados por el gobierno obviamente está que perdimos, digamos, una parte de la oferta de dólares como consecuencia de la sequía en el caso del sector agropecuario, el sector de la cosecha, y además por las turbulencias, que es cierto que internacionalmente hay una situación complicada. En mi opinión personal es que las decisiones de Donald Trump en materia de política comercial de los Estados Unidos necesariamente deben llevar una dosis de preocupación a cómo va a evolucionar el comercio mundial. Sí. Pero el gobierno trata de no mostrar mucho que hay una parte obviamente de responsabilidad del diseño de política económica, digamos que ha llevado adelante durante este periodo, ¿no? En esta semana, por hacer un breve comentario de la historia económica de los últimos días, el gobierno está contento porque se hizo la reunión en la cual vinieron ministros de países tan importantes, incluida la máxima responsable del fondo, y le han dado como un aval, ¿no? Como diciendo, bueno, esto está bien. Decíamos fuera de micrófonos que si en realidad si Lagarde no dijera que está bien, tendría problemas con el directorio del fondo, porque diría, mire, usted le ha firmado un acuerdo. Ya le dio 15.000 millones, si no dice que está bien. Pero digo, en general eso es bueno. Yo digo, es bueno que el ministro francés diga que si hace falta Francia va a estar presente. Todo eso es bueno. Todo eso pusieron el gancho. Sí, pero todo eso, en realidad, que es bueno, sin lugar a dudas es bueno, eso no resuelve los problemas de la economía. Obviamente. Eso puede ayudar, puede mejorar, facilitar alguna gestión internacional, pero eso no ayuda a la economía. Todavía nos falta ver, este año, mi impresión es que vamos a terminar el año seguramente con muy bajo o nulo crecimiento, porque lo que creció en el primer trimestre seguramente no va a ocurrir ahora en el segundo semestre, que todos los empresarios esperan que haya una caída en la demanda que ellos enfrentan, es decir, y eso es un tema complejo. Me parece que el gobierno tiene que tener mucho cuidado porque eso en algún momento, cuando hay contracción en la economía, llega al mercado de trabajo y cuando llega al mercado de trabajo las complicaciones crecen significativamente. Entonces digo, todavía estamos como en una transición. Sabemos más o menos cómo va a ser la política económica, porque uno puede leer el acuerdo con el fondo, pero todavía creo que es tan temerario decir, bueno, vamos camino al abismo, como decir, mire, no, esto no va a pasar nada, en realidad hacemos este ajuste y la economía va a crecer en octubre o cosas por el estilo, ¿no? Por estos días, cuando uno ve en la profesión a colegas que dicen, bueno, no, este año vamos a caer 0.75 y el año que viene vamos a crecer 1.93, qué sé yo. En la bola de cristal. En realidad eso está más cerca de la astrología que de la astronomía. Claro. Y los economistas deberíamos tratar de ser más parecidos a los astrónomos que a los astrólogos. Claro. De manera tal que, digo, hay que ir observando las decisiones que va a ir tomando el gobierno y hay un punto que yo personalmente creo que es muy importante, que es la negociación con las provincias. Ese es un punto. A mí me alegró mucho escuchar que Schiaretti, nuestro gobernador, había dicho
que va a contribuir a que no se genere un fenómeno de ingobernabilidad. No recuerdo la expresión que usó, que es razonable. Pero también sabemos que, lógicamente, todos los gobernadores, aun los que tengan incluso proximidad político-partidaria con el gobierno, van a tratar de ayudar, pero tienen además las propias restricciones, ¿no? Así es. Y entonces esa negociación es una negociación seguramente compleja. Lo más probable es que lo que veamos de reducción y de mejora de las cuentas públicas va a tener que ver, creo yo, lamentablemente, con revisar los programas de inversión. Porque del gasto público, la parte más flexible es la parte de la obra pública. Digo, más flexible en el sentido que se puede diferir un pago o diferir las certificaciones de obra o postergar una obra, ¿no es cierto? Y eso, bueno, no es una cosa buena porque todo lo que sea inversión en alguna, directa o indirectamente, aumenta la capacidad productiva de la economía y eso puede afectarlo. Pero digo, me parece que por ese carril va a transitar una discusión compleja que esperemos que los protagonistas tengan la suficiente madurez para comprender de que cuando se sientan en una mesa es porque van a dejar algo, no porque se van a llevar algo. Y eso es una cuestión difícil de asumir cuando se tiene responsabilidad de gobierno. Alfredo, muchas gracias de nuevo. No, gracias. Digamos, por haber bancado el programa. Yo ya me había entusiasmado y pensé que iba a seguir y usted no venía. Gracias, Alfredo. Nos encontramos la semana que viene.